número 075/2019. Resolución número 2. Huepetue, 30 de mayo del año 2019. 1. Antecedentes. En esta audiencia preliminar se tiene pues que el representante del Ministerio Público ha oralizado en esta sesión su requerimiento de acusación en contra del señor Juan Carlos Cutipa Cruz por el presunto delito de lesiones leves, agresiones contra las mujeres en agravio de la señora Yasmina Anco Casasola. El representante del Ministerio Público en su oralización ha indicado la identificación de las partes, esto es, el nombre del procesado, sus generales de ley, la identificación de la parte agraviada, es decir, las generales de ley de la parte agraviada, el hecho imputado, esto subdividido en circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. El hecho lo ha subsumido dentro del tipo penal, esto es en el artículo 122-B, primer párrafo del Código Penal, que a la letra prescribe el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108, abre paréntesis, puntos suspensivos, cierre paréntesis, entre comillas. El Ministerio Público también ha realizado sus elementos de convicción. Asimismo, la autoría y participación, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la pena propuesta, esta realizando una oralización con respecto a la teoría de la pena, dividida esto en tercio inferior, tercio medio y tercio superior, postulando pues que al procesado se le imponga en la etapa correspondiente 1 año de pena privativa de la libertad en calidad de efectiva. Asimismo, ha oralizado la institución jurídica de la reparación civil, esta que debe ser en el monto de 1.000 nuevos soles. Ha presentado sus medios probatorios, como es el examen del testigo Yasmina Anca Casasola y examen del perito Alfonso William Agustín Reynoso Vivanco. Ha presentado también sus medios probatorios como las pruebas documentales, esta es la acta de denuncia verbal, la acta de intervención, la notificación de detención, el reconocimiento médico legal, asimismo el certificado médico legal. En su oralización, el Ministerio Público ha señalado claro con respecto a la formalidad, esto es con relación a que en su requerimiento de acusación en forma escrita ha indicado como una circunstancia relativa en el sentido que en etapa de juicio, en el hipotético caso de que no concurrieran los peritos a que expliquen en juicio oral los certificados médicos número 073CS, ¿no? Y el certificado médico legal número 06401, lo está colocando en su requerimiento de acusación como prueba documental en el hipotético caso de que el perito no concurra a la etapa correspondiente para la explicación de estos documentos científicos que los profesionales tienden a explicar en la etapa respectiva. Esto evidentemente con su fuente legal establecida en el artículo 383, numeral 1, literal C del nuevo Código Procesal Penal. Siguiente. Se le dio pase al abogado, y como última oralización indica
respecto a las medidas de coerción procesal. Siguiente, de este requerimiento de acusación se ha corrido traslado al abogado del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, esto es el doctor Mijaíl del Mar Guainillo, quien señala que se allana a lo postulado por el Ministerio Público. Por su parte, el abogado de la defensa, esto es el abogado de la defensa pública, el mismo que representa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, plantea las siguientes observaciones con respecto al requerimiento de acusación postulada por el Ministerio Público. Como primera observación señala que necesita que se aclare en esta audiencia los hechos tipificados, es decir, que no se encuadra el hecho en forma clara conforme lo señala el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, con respecto al numeral 1, ítem B, es decir, no existe una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Bien, además también señala una segunda observación en el sentido que indique cuál es la circunstancia de que está postulando a que se le imponga a su patrocinado 1 año de pena privativa de la libertad en calidad de efectiva. Toda vez que, como se tiene conocimiento en el derecho penal, se tiene conocimiento que la pena cuando supera a los 4 años es efectiva. Sin embargo, y cuando se postula a menos de ese periodo de prueba de pena, debería ser en calidad de suspendida. Que le aclare el abogado de la defensa privada, señala que debe aclarar el representante del Ministerio Público. Siguiente, por otro lado, postula de que con relación a los medios probatorios también debe ser aclarada, ¿no? Toda vez que el Ministerio Público está colocando como prueba documental el reconocimiento médico legal número 073 emitido por el Centro de Salud de Huepetue y el certificado médico legal número 064 número EPF de fecha 4 de agosto del 2018, lo está presentando como prueba documental cuando de esto se advierte en el requerimiento de acusación de que ha presentado como medio probatorio el examen del perito. Toda vez que existe una resolución ministerial que maneja el abogado de la defensa, donde señala que cuando ya se ofrece como peritaje, no se debería ofrecer como prueba documental, realizando una postulación a su observación. Y en todo caso, indica pues, ¿no?, que con esta resolución ministerial, el representante del Ministerio Público con respecto a los medios probatorios no ha debido realizarlo de esa forma. Siguiente. Se le ha corrido traslado por este despacho al representante del Ministerio Público para los efectos de que absuelva las observaciones planteadas. En primer término, el Ministerio Público señala que se mantiene en su posición y que su requerimiento cumple con los requisitos sine qua non de nuestra norma adjetiva. Pero, no obstante a ello, indica los siguientes argumentos o aclaraciones con respecto a su requerimiento de acusación postulada. En primer momento señala que con respecto a la primera observación, el representante del Ministerio Público ha cumplido con los requisitos, ¿no? Esto es, ha oralizado las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. No sin antes también señalar como argumento que la ley 30364 es una ley especial, es una ley que tiene toda una gama
de artículos y entre ellos principios. Y uno de los principios, evidentemente, indica el Ministerio Público es la que no hay una formalidad, es decir, informal, la ley 30364. Y como segundo punto indica que con respecto a la pena es necesario aplicar, ¿no?, el artículo 57 con respecto a de que, si bien es cierto, el artículo 57 señala los requisitos para que esta pena debería ser, en calidad de suspendida. Esto en aplicación también a lo que indica la ley 30.710, que ha sido modificada, el artículo 57 ha sido modificado con fecha, en diciembre del año 2017, con respecto a los tipos con respecto al hecho y que se encuentra inmerso, ¿no?, este tipo de hechos, como es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El artículo 57 ha sido modificado, de lo cual justamente cuando se tratan de estos hechos, la pena debe ser en calidad de efectiva. Con respecto a la tercera observación, ¿no?, indica pues el representante del Ministerio Público, bien, rectificando, señalando como argumento también el Ministerio Público con respecto a la pena, de que justamente al verse señalado de que cuando se encuentran los procesados inmersos en este tipo de delitos debe ser una pena en calidad de efectiva, es que el Ministerio Público ha realizado una oralización con respecto a la teoría de la pena, indicando pues de que esta debe ser dentro del tercio inferior, es decir, dentro de los supuestos de las circunstancias, ¿no?, que le rodean al procesado, y lo ha señalado pues dentro del tercio mínimo, ¿no?, dentro del tercio inferior. Y con respecto a la prueba documental consistente, a la observación consistente por parte del abogado de la defensa, en el hecho de que la observación presentada por el abogado de la defensa es con respecto a la notificación de detención, ¿no? Señala el Ministerio Público con respecto a ello, es justamente que en la etapa correspondiente va a demostrar que efectivamente hubo un hecho punible en naturaleza de flagrancia, ¿no?, porque toda vez que el procesado fue detenido, ha sido detenido tanto por el personal de Serenazgo conjuntamente con el personal de la Policía Nacional del Perú. Y de ese hecho se determinó pues posteriormente el reconocimiento médico legal, de lo cual pues se advierte las lesiones por parte del agraviado, conforme al reconocimiento legal número 073 CSWPT 2008 de fecha 20 de marzo del 2018 y el certificado médico legal número 006401 de fecha 4 de agosto del 2018. Por lo tanto, dicha circunstancia postulada por el Ministerio Público se encuentra dentro de su fundamentación jurídica, esto del artículo 383, numeral 1, literal C. Bien, da el Ministerio Público pues por absuelta las observaciones planteadas por el abogado de la defensa del procesado, de la cual
con esto último, el doctor Mijaíl del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mijaíl del Mar Guainío, señala de que se encuentra conforme con todo lo argumentado, asimismo con la fuente legal postulada por el Ministerio Público con respecto a las aclaraciones solicitadas por el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la absolución de la observación realizada por el Ministerio Público, señala al despacho o mantiene su posición, indica de que no le satisface lo argumentado por el Ministerio Público, toda vez que no se cumple con lo que prescribe el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal. Esto es numeral 1, ítem B, con respecto a la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado. No ha precisado, indica que el Ministerio Público no ha precisado esto es lo que señala dicha norma. Por su parte, también indica el abogado de la defensa que no ha precisado tampoco con respecto a la observación de los certificados médicos legales número 073 del Centro de Salud de Huepetue, asimismo con el certificado médico legal número 06401 EPF de fecha 4 de agosto del 2018. Tampoco se encuentra en disconformidad con respecto a las aclaraciones esbozadas por el Ministerio Público y que no se cumple que con respecto a la formalidad en forma escrita del requerimiento de acusación, esto es, habiendo señalado la fuente legal, el artículo 383 numeral 1, ítem C, que no se cumple, señala el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda vez que se está argumentando ante posibles circunstancias que se podrían realizar y que en todo caso no existe una motivación expresada en el requerimiento de acusación escrita para dicha circunstancia y solicita pues de que sea devuelta la presente acusación al Ministerio Público para que sea subsanada, toda vez que no se encuentra satisfecho con lo argumentado por el Ministerio Público. Con esto último, con estas últimas argumentos no satisfecho por parte del abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se corre traslado bajo el principio del derecho de la defensa, de lo cual el Ministerio Público postula de que sus posiciones efectivamente se encuentran absueltas y que deja al despacho para que se emita la resolución respectiva. De igual manera, el abogado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el doctor Mijaíl del Mar Guainío, también se mantiene en dicha posición. Por lo tanto, este despacho, en primer momento, siendo esto la parte de los antecedentes de las resoluciones, pasa a emitir las fuentes legales. Fundamentación jurídica 2. El artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal
señalan lo que debe contener una acusación, ¿no? Esto es, los datos que sirven para identificar al imputado, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Asimismo, los elementos de convicción. Por otra parte, la participación que se le atribuye al imputado. Siguiente, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. Asimismo, el hecho subsumido al tipo penal. El monto de la reparación civil. Asimismo, la acusación debe, los medios de prueba que se postularán a la siguiente etapa procesal. Esto en concordancia con el acuerdo plenario número 6/2009. Se tiene también como fuente legal el acuerdo plenario 6 del 2009, CJ 116 F8, que a la letra nos señala este acuerdo plenario, entre comillas, la acusación debe incluir un título de imputación determinada, es decir, una calificación siempre provisional del hecho punible, objeto de investigación, preparatoria o instrucción. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan referidas a la tipicidad objetiva y subjetividad del grado del delito, a la forma de autoría o de participación, abre paréntesis, puntos suspensivos, cierre paréntesis. Además, indica este acuerdo plenario que una regla expresa sobre la vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de pedir se encuentra en el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal, que incluso no señala, ¿no?, o autoriza un cambio, ¿no?, de la calificación jurídica siempre que esté claro, con pleno respeto al principio acusatorio que exige en este nivel, ¿no?, de un lado de identidad esencial, abre paréntesis, puntos suspensivos, cierre paréntesis. Esto en concordancia también con el acuerdo plenario 4/2009/CJ 116. Y así tenemos la jurisprudencia vinculante con respecto, ¿no?, a la resolución número 956/2011 de Ucayal. Siguiente. Es menester también señalar lo que indica nuestra ley, la ley 3364, que conlleva a este tipo de hecho y su reglamento y últimas modificatorias. Teniendo en cuenta, pues, como lo analiza el jurista Félix Enrique Ramírez Sánchez con respecto a este tipo de hechos punibles, ¿no?, trayendo a colación inclusive muchos principios, entre ellos el principio precautorio en la ley 3364, ¿no? Señala este autor cuando dice, ¿no?, analiza respecto a la trascendencia del principio precautorio en la ley 3364. Indica el jurista Félix Enrique Ramírez Sánchez que, en primer lugar, contextualiza la presente situación de creciente violencia contra la mujer y grupos vulnerables, entre paréntesis, especialmente del entorno familiar. Luego nos expone la finalidad de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Posteriormente, determina cuál es la naturaleza de este hecho y qué deben actuar los órganos jurisdiccionales en base a la justicia. En primer orden, ¿no?, este principio es evidente que en el trámite de los casos de violencia familiar, cuando el caso es en flagrancia, se pone de conocimiento al juzgado de familia para que esa persona que ha sido pasible de agresiones tenga sus medidas de protección. No obstante ello, se remite los actuados al Ministerio Público para que continúe las investigaciones, de lo cual el Ministerio Público, con sus prerrogativas, realiza toda una investigación y es donde estamos en la faceta para los efectos
de que el Ministerio Público, una vez realizado su trabajo, está postulando pues para la etapa siguiente que señala nuestro nuevo Código Procesal Penal, que es la etapa de juicio oral. En ese entender, pues, también este jurista señala que cuando se tratan de hechos de esta naturaleza, no solamente está inmersa la agraviada, no dentro de un punto de vista o protegida en una ley propiamente dicha dada por el Congreso de la República, sino están inmersos inclusive derechos humanos, toda vez que se pone en riesgo su integridad física, psicológica y la vida de esa agraviada. Bien, siguiente. Con respecto a la observación presentada por el abogado de la parte imputada, indicando pues de que para su persona no está claro el hecho. Es de entender que una teoría del caso postulada por el Ministerio Público ha indicado el hecho imputado en forma ordenada, es decir, ha oralizado las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores, máxime que se trata de un proceso de naturaleza inmediata, es decir, dentro de su oralización ha indicado que el hecho ha sido en flagrancia, donde han estado inmersos la Policía Nacional del Perú con ayuda del Serenazgo y todo el mecanismo que se realiza en este caso de acciones delictivas. Asimismo, si bien es cierto, ¿no? El Ministerio Público ha postulado con respecto a la observación planteada por el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, observación con respecto a la pena, es de aplicación pues la ley 30.710, que a la letra prescribe. Ley que modifica el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer. Este artículo ha sido modificado. Artículo 1 de modificación del artículo 57 del Código Penal. Señala, modificarse el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera. Suspensión de la ejecución de la pena. Artículo 57. Requisitos entre comillas, entre paréntesis, puntos suspensivos, cierre paréntesis. La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399 y 401 del Código Penal, así como para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122b y por el delito de lesiones leves previstos en los literales C, D y E del numeral 3 del artículo 122. Esto ha sido una ley promulgada los 28 días del mes de noviembre del 2017. Por lo tanto, pues, de acuerdo a la postulación, observación del abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, absuelto por dicha observación o aclarada por el representante del Ministerio Público, quien es titular de la acción y de la legalidad, su postulación se encuentra ceñida estrictamente a la ley. Por lo tanto, en este caso de hechos, efectivamente la pena, así sea 1 año, 6 meses, tiene que ser efectiva. Por lo tanto, la observación presentada también en este extremo por parte del abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos merece ser desestimada. Con respecto a la formalidad planteada por el Ministerio Público en su requerimiento de acusación,
Es menester pues que una de las características del nuevo Código Procesal Penal es justamente la oralidad, y la oralidad prima sobre el documento en escrito. El Ministerio Público, al momento que ha oralizado su requerimiento de acusación, ha señalado en forma clara y ha argumentado de que está postulando como pruebas documentales el reconocimiento médico legal número 073 CS Huepete 2008 de fecha 20 de marzo del 2008, habiéndolo colocado como prueba documental, asimismo el certificado médico legal número 006401 EPF, habiéndolo colocado en el extremo documental y habiendo oralizado en forma expresa que por circunstancias de que pueda ser en el ítem del examen del perito, que es la persona quien nos va a ilustrar al despacho judicial en etapa correspondiente, ha indicado que lo ha colocado como prueba documental, toda vez de que esta circunstancia puede darse de que no concurran los peritos a su examen correspondiente, de lo cual pues se convertiría dichos documentales, como es el reconocimiento médico legal número 073 CS Huepete 2018 y el certificado médico legal número 06401 como prueba documental propiamente dicha, conforme lo señala pues el artículo 383 numeral 1 literal C, como una circunstancia de prevención y como una circunstancia de que este despacho atiende justamente a las características que es el nuevo Código Procesal Penal. Una de ellas es la oralización, y lo cual el Ministerio Público en forma clara, precisa y concreta ha argumentado dicha circunstancia, lo que para este despacho determina pues que opera la oralidad en concordancia o con la motivación realizada por el representante del Ministerio Público con respecto a dicha circunstancia, en mérito de que no se está vulnerando ningún principio que consagra nuestra Constitución en el artículo 139 con respecto al principio del debido proceso, teniéndose en cuenta que el debido proceso es justamente lo que se está realizando en esta audiencia, darle viabilidad a lo postulado por el Ministerio Público y mediante la oralización darle pase a los demás sujetos procesales. Por lo tanto, también con respecto a esta observación planteada por el abogado de la defensa merece ser estimada, máxime que conforme lo señala en la etapa en esta etapa es una postulación, ¿no? Y tiene pues una circunstancia, como lo señalan nuestros acuerdos plenarios, unas circunstancias de ser circunstancias conforme lo señala en esta etapa procesal. Lo que presenta el Ministerio Público son medios de prueba, todavía no son pruebas propiamente dicha. Se convierte en prueba cuando ya se van a actuar. Entonces, esta es una etapa en la cual todo lo presentado por el Ministerio Público solamente son medios de prueba que está postulando el Ministerio Público como elementos o como medios probatorios para los efectos de probar en juicio el hecho imputado. Todavía no tiene la característica de ser una prueba propiamente dicha. Va a convertirse este medio de prueba en juicio cuando ya el juez lo valore, evidentemente, en el juicio propiamente dicho, y que es otra etapa procesal. Colóquese como nota de pie también el jurista William Quiroz Salazar cuando diferencia entre juicio de hecho y derecho. Colóquese como nota de página Climent Durán Carlos, La prueba penal, T.I. Tirán L.O. Blancs, Valencia, España, 2005, página 67. Colóquese como nota de pie Ibedén, página 68, entre comillas.
aunque, abre paréntesis, puntos suspensivos, cierres paréntesis, aunque esta estrecha conexión entre la cuestión fáctica y jurídica no imposibilita su formal separación con la finalidad de exponer ordenada y claramente cuando se emita la sentencia propiamente dicha, realizando un conjunto de razonamientos efectuados por el juzgador. Cierre paréntesis o entre comillas, Climent Durán cita a Díaz Picasso, quien sostiene, ¿no?, que esto vendría a ser ya una operación mental que lleva a la decisión o a la solución del concreto conflicto de intereses planteados. Tendrá que existir por lo menos 4 fases o etapas diferentes, los cuales se pueden reconducir en definitiva a los juicios y del derecho referenciados. Y así indica que en primer lugar será necesario seleccionar la norma sobre la cual la operación judicial se va a producir. Y en segundo lugar, el juez o el aplicador de derecho debe fijar los hechos concretos sobre los cuales se está operando, es decir, debe constatarlos y describirlos. En tercer lugar, será necesario llevar a cabo un contraste entre el caso y tal como ha quedado descrito en el supuesto general de la norma jurídica, cuya aplicación se pretende. Por último, será necesario fijar el sentido y el alcance de la consecuencia establecida por la norma. Bien. Por todo lo antes exposado, este despacho determina que el requerimiento de acusación postulado por el Ministerio Público se ciñe estrictamente a los requisitos del artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal, es decir, ha cumplido con todos esos requisitos sine qua non. Por lo tanto, las observaciones presentadas por el abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos merecen ser desestimadas, de conformidad también con el artículo 446, 447. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del citado artículo, asimismo el artículo 351, 352, y decreto legislativo 1194, que como sabemos, cuando se trata de un juicio de naturaleza inmediata, nos encontramos en un juicio no complejo. En esas circunstancias, asimismo, en aplicación a la ley 30364, su reglamento y últimas modificatorias, y la ley 30710, este despacho resuelve: 1. Declarar saneada la acusación en los términos señalados por el Ministerio Público, infundada las observaciones planteadas por el abogado de la defensa, toda vez que el hecho se encuentra dentro de un orden preestablecido en la ley, esto es en el artículo 349, numeral 1, ítem B, y asimismo, como se ha indicado y se ha esbozado precedentemente con respecto a las observaciones de los medios de prueba, no pruebas propiamente dichas, y las circunstancias que conlleva justamente al trámite de lo que es el nuevo Código Procesal Penal, que es con respecto, ya se ha indicado en líneas arriba, oralizado, es de que el Ministerio Público lo está postulando como documental solamente dichos certificados médicos, siempre y cuando no se cuente con la participación de los peritos para que nos ilustren a los jueces de dichos medios de prueba científicos, de lo cual se indica, pues, no, ya como una circunstancia externalizada, que el distrito de Huepetue no cuenta, pues, no, con un equipo multidisciplinario y no cuenta justamente con médicos legistas, teniendo que utilizar a los médicos que se encuentran en la ciudad de Puerto Maldonado. No obstante a ello, no podemos dejar de administrar justicia, justamente en estos casos donde tienen una característica también de derechos humanos y donde todos los entes del Estado queremos justamente llegar a la verdad y emitir sentencias justas. Esta es la resolución emitida por este despacho, se pone a conocimiento. Ya.